a concluir. Vamos a concluir con una reflexión acerca del amor de Dios. Vamos a concluir con esta reflexión del amor de Dios. Ese pasaje que hemos leído dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos tres cosas acerca del amor de Dios. Primero, ese gran amor de Dios. Segundo, la expresión de ese amor de Dios. Y tercero, el objetivo de ese amor de Dios. Primero que nada, la palabra amor para muchos de nosotros, en algunas ocasiones o en algún momento, o quizás en este momento, no tenga mucho sentido. Para algunos, la palabra amor solamente fue una palabra que existió hace mucho tiempo, porque las personas que decían amarnos, quizás fue el muchacho o la muchacha de la cual se enamoró o nos enamoramos, y en algún momento de la vida decíamos amarnos. Quizás fueron nuestros padres que decían que nos amaban, pero en algún momento nos abandonaron, en algún momento nos dejaron. Y probablemente esa palabra que en algunos la repiten, o para otros quizás tiene sentido, para algunos ya no tiene sentido, porque hemos visto un amor que falla, un amor que no perdona, un amor que cambia, un amor que cuando las cosas ya no van como se esperaba, ya no se ama con la misma intensidad. Pero en esta noche venimos a decirles que existe un amor perfecto, que existe un amor capaz de sobrepasar nuestra fabilidad, nuestras fallas, y ese es el amor de Dios. La Biblia dice: de tal manera amó Dios. ¿Cómo es ese amor de Dios? Ese amor de Dios tiene que tener características que sobrepasa al amor del hombre. A veces la mujer ya no cree en el amor, el hombre ya no cree en el amor. Y aquellos que les ha tocado vivir, como decía nuestro hermano Luis Gil, una vida difícil, una vida atrofiada por el vicio, una vida quizás en una familia que no se dio sentido, no hubo dirección, no hubo disciplina, no hubo responsabilidad, no hubo cobertura de amor. No entendemos esa palabra. Tenemos que ir a la Biblia y entender cómo es el amor de Dios. La Biblia dice, hablando Dios a través del profeta Jeremías, dice Dios: con amor eterno te he amado. Quiere decir que el amor de Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios no cambia. Tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos fallar, tú y yo podemos no llegar a la meta, no cumplir con nuestro compromiso. La Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios te sigue amando a pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus desaciertos. Dios te sigue amando. Ese es el amor de Dios. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios. La Biblia dice: no amamos nosotros primero a Dios, sino Dios nos amó primero. Y en respuesta a ese amor es que hoy muchos estamos aquí, sacrificando quizás un tiempo de vacaciones, sacrificando la comodidad del templo. ¿Por qué? Porque hay un amor más grande que nos mueve a decirte también a ti que Dios te ama. Y ese es el amor de Dios. Y no es que nosotros somos capaces o tenemos una gran capacidad de amar, es que Dios ya nos amó. Es que un día, al igual que tú, experimentamos el amor de Dios. Dios nos ha amado primero. Y cuando Dios nos ama, entonces podemos hacer aquello que Dios nos pide. Podemos hacer las cosas que Dios nos pide. Pero tenemos que entender que el amor de Dios no comienza con una respuesta de nosotros. El amor de Dios comienza con una iniciativa de Dios hacia nosotros. La Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es que quien realmente dice haber experimentado a Dios debe de dar como una expresión de esa experiencia, amar a los demás, pues el amor de Dios nos invade. Tenemos que entender eso. No es que tú tienes que empezar a corregir tu vida, no es que tú tienes que empezar a hacer cosas buenas, no es que tienes que empezar a hacer obras buenas. No, lo que tienes que hacer es entender que a pesar de que te has equivocado, Dios te ama. Y Dios lo que espera es que tú le permitas que Él te ame.
Estamos acostumbrados y se nos ha enseñado muchas veces de una manera equivocada a que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios nos ame. La Biblia dice que nosotros lo que hemos sabido hacer es desobediencia, es pecado desde nuestra infancia, desde nuestra naturaleza. La Biblia dice que vamos de continuo buscando el mal. Entonces el amor de Dios no es que nosotros comenzamos a amarlo a Él, sino es que realmente Él nos empieza a amar a pesar de nuestra falla, a pesar de nuestros errores. Cuando tú entiendes que así es el amor de Dios, entonces no te preocupas por hacer las cosas bien, sino te preocupas entonces y te ocupas de encontrarte con Dios, porque ese amor es el que te va a cambiar. La Biblia dice que el hijo pródigo, en aquella ilustración que Jesús enseñó, se había ido, había equivocado el camino, había malgastado los bienes, se había comportado de manera equivocada, no había honrado a su padre. Y cuando se le acabaron las fuerzas, cuando se le acabó la salud, cuando se le acabó las condiciones, él dijo en su corazón: volveré. ¿Por qué este joven pensó volver? Porque él sabía que su padre lo amaba a pesar de sus errores, que su padre no había dejado de amarlo. Y eso significa y nos enseña que Dios nos sigue amando, que Dios, a pesar de que hemos fallado, Dios nos sigue amando. Cuando entendemos que el amor de Dios es permanente, es eterno, que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios es una iniciativa de Él, cambia nuestras perspectivas. Y lejos de nosotros de hacer algo, empezamos nosotros a recibir ese amor de Dios que transforma. Pero la Biblia dice también que hay una expresión de ese amor. Cuando usted necesariamente ama, tiene que manifestarlo. Se puede decir que se ama, pero no se puede realmente amar sin expresarlo. Y cuando la Biblia dice que Dios nos ama, Dios expresó su amor. Y la Biblia nos dice que la forma de expresar su amor fue dando a su Hijo. Pero eso de que dio a su Hijo no significa solamente que lo envió, sino que lo entregó por nosotros en sacrificio. Lo entregó por nosotros en una cruz. Dios nos ama, y dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entregó a su Hijo por nosotros. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, el milagro que nuestra alma, que nuestro cuerpo necesita, necesariamente tenía que ser pagado, y alguien tenía que pagar por ello. Y Dios sabía que el único que podía pagar el rescate de nuestra alma era su propio Hijo. Nadie más podía dar a alguien para rescatarnos a nosotros. Solo Dios podía dar a su Hijo. No había nadie más. Y la Biblia dice que Dios dio a su unigénito, a su único Hijo. Entonces Dios no solamente dice que te ama, Dios ha demostrado en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo, que te ama. Dios te ama. Y el apóstol Pablo, cuando entendió el mensaje del amor de Dios, él expresa y dice en la escritura, él dice: si Dios entregó a su Hijo en una cruz por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas que necesitamos? Si Dios pudo entregar a su Hijo cuando tú y yo estábamos en pecado, estábamos mal, si Dios, a pesar de nuestra desobediencia y de nuestro error, Dios entregó a su Hijo, ¿cómo Dios no tratará con nosotros de manera diferente cuando respondamos a ese amor, a ese regalo? Pero muchas veces no lo hacemos porque no estamos entendiendo el amor de Dios, y no estamos entendiendo que ese amor de Dios ya fue expresado en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo que nosotros hacemos en esta noche es un solo detalle, es una pequeña cosa de lo que realmente fue ese amor. La Biblia dice que el Hijo de Dios, siendo perfecto, el Hijo de Dios siendo sin pecado, el Hijo de Dios viviendo en esta tierra, pero jamás se encontró engaño en su boca. El Hijo de Dios que hizo bienes, sanó a los enfermos, salvó a los pecadores, perdonó los pecados, restauró a las personas, dio esperanza, terminó
siendo crucificado en una cruz, la Biblia dice que ahí Dios nos amó entregando a su Hijo. Cuando tú entiendes eso, que Dios te amó en tu pecado, que Dios te amó en tu vicio, que Dios te amó en tu perdición, y tú dices, si Dios me amó antes de que yo empezara a escuchar su palabra, entonces ¿qué no hará Dios cuando yo empiece a responder a su amor? Pero la Biblia dice que ese amor no solamente tiene ciertas características, no solamente se ha expresado de una forma gloriosa y maravillosa. Tú y yo no daríamos a nuestros hijos para que los demás se salven. Tú y yo no sacrificaríamos a los nuestros para que otros se salven. Pero Dios sacrificó y entregó a su Hijo para que tú y yo nos salváramos. Esa es la expresión del amor de Dios. Pero este pasaje también nos dice que el amor de Dios tiene un propósito. Dios no solamente mandó a su Hijo porque nos ama y solo para demostrar que su Hijo podía pagar por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que hay un propósito por el cual Dios nos amó. Hay un propósito por el cual Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese propósito, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la humanidad entienda cuál es el propósito, entenderá que no necesita una religión, que no necesita obras, que no necesita comportarse de una manera adecuada, que lo que necesita es entender que solamente tiene que creer y recibir el amor de Dios. Y el amor de Dios se encargará de transformar su corazón, transformar su vida, transformar su pensamiento. Y es cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno cree a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, lo pasado, el pecado del ayer, el vicio del ayer, el comportamiento del ayer ha quedado en el pasado, y he aquí Dios ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. Es que la salvación es un milagro de Dios, es que la restauración es un milagro de Dios, no es un milagro de la religión, no es un milagro del convencimiento de alguna palabrería, es el milagro del evangelio de Dios, porque es el propósito del amor de Dios. Dios no solamente quiere que tú escuches, que sientas bonito. Dios lo que quiere es que tú te salves. Por eso dice la Biblia, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. En realidad no nos condenará nuestro vicio, no nos va a condenar en el infierno nuestro pecado, nuestro pasado, nuestras maldades. Nos va a condenar realmente el no haber creído en la gran salvación, en la gran oportunidad, en el gran amor que Dios nos ofreció en su Hijo Jesucristo. Es triste que Dios está dispuesto a perdonar todo el pecado que hemos cometido, y muchos no queremos entender que ese es el propósito de Dios. No es que te duelas de un Cristo que está ahí colgado en un madero, no es que te compadezcas de Él, es que entiendas el propósito por el cual Él sufrió en la cruz del Calvario. En su testimonio, nuestro hermano Luis decía que él llegó a una situación degradante, a una situación de desprecio, a una situación donde ya su familia no lo soportaba más, y cuando él pensaba que ya no había más oportunidad, clamó a Dios y entendió el amor de Dios. Y el amor de Dios en su vicio, en su pecado, en su degradación, en su triste realidad, el amor de Dios fue capaz no solamente de quitarle la atadura del vicio, sino transformar su corazón. Y desde hace más de 20 años él ha experimentado un milagro permanente. No fue un milagro momentáneo, no fue un milagro solamente emocional, fue un milagro real en su cuerpo, fue un milagro real en su alma, tanto que usted lo puede platicar y puede saludar con él. Y eso lo hace el amor de Dios. En esta noche hemos venido para decirte, Dios te ama, y te ama como nadie te ha amado. En esta noche venimos a decirte, Dios ha ofrecido una expresión de su amor, y es su Hijo. En esta noche venimos a decirte, el propósito de ese amor de Dios es que te salves. Quiero terminar con aquellos dos que fueron clavados, conocidos como los ladrones, crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos se entendió, el otro no entendió. Uno de ellos creyó, el otro no creyó. Y el que creyó, dice la Biblia, ¿por qué tú injurias a este santo, a este que está aquí? Él no ha hecho nada que merezca este castigo.
Sin embargo, tú y yo nos hemos conducido en la vida de manera equivocada. Hemos pecado, hemos hecho tantas maldades. Estamos aquí pagando justamente nuestras maldades. Pero como aquel había entendido el amor de Dios, había creído al amor de Dios, había visto la expresión del amor de Dios, se refiere a Jesús y en su misma agonía, en su mismo dolor de muerte, viendo a aquel nazareno crucificado, le dice: yo sí creo a tu amor, yo sí entiendo tu amor y yo sí quiero tu amor. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor que estaba pendiente en esa cruz también? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El amor de Dios en esta noche tú lo puedes experimentar. En esta noche tú puedes experimentar el amor de Dios. Desde esta noche tú puedes empezar una vida diferente a causa de recibir el amor de Dios. Mientras el ministerio se prepara con esa alabanza que dice poema de salvación, yo te invito a que te pongas de pie en esta noche y reflexiona: ¿qué debo de hacer yo para que Dios me ame? La Biblia dice que nada, Dios ya te amó. ¿Qué debo de hacer yo para llamar la atención de Dios? O para que Dios me dé una muestra de su amor. La Biblia dice que Dios ya te demostró su amor dando a su Hijo. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios para mi vida? Dios quiere salvarte. Dios quiere cumplir un propósito que en Cristo Jesús tuvo para ti. Pero todo comienza con el amor de Dios. Si eres muy joven, si eres niño, si eres adolescente, si eres adulto, si eres anciano, Dios nos ama a todos por igual. Si has vivido en el vicio, si te has cuidado, si no has sido una persona viciosa, si no has tenido errores en tu vida, Dios te ama también. Si te has equivocado en el camino de tu vida, si has dejado muchas notas tristes en el recorrido de tu pasado, aún así Dios también te ama y te quiere salvar. Cierra tus ojos y medita si esta será la noche en que Dios quiere que tú experimentes su amor. Vamos a orar.